Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y pueden abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer ese texto bíblico y luego orar que el Señor bendiga este tiempo juntos en la palabra. Éxodo 20, 18 al 26 hasta el final. Dice así la palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo, inerrante, infalible, poderosa. Privilegio estar ante la palabra de Dios, y dice así: todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, y para que su temor permanezca en ustedes, y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no se los harán. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. Y en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedra labrada, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre, te necesito tanto en este momento. Que tú me ayudes, Señor, a proclamar tu palabra. Que tú nos pastorees a todos para ser ministrados por ti. Que tú quites de nuestra mente toda distracción y que nos ayudes no solo a entender tu palabra, no solo a encontrarnos con la gloria revelada en ella, pero a ser cambiados, a implementar cambios en nuestras vidas por tu palabra predicada. Esa solo puede ser tu obra, y te pido, Dios, te ruego que la hagas en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula Renovando el temor a Dios en la adoración. Renovando el temor a Dios en la adoración. Paul Washer, el famoso predicador bautista reformado, famosamente habló a un grupo de estudiantes universitarios, y al ver que no estaban interesados para llamar su atención,
Paul Washer viene y les dice lo siguiente: la noticia más aterradora para todos los hombres es esta: Dios es bueno. En ese momento los estudiantes estaban un poco confundidos y uno de ellos estaba riendo y diciendo: ¿y cuál es el problema con eso? Dios es bueno. Él respondió: el problema con eso es que tú no eres bueno. ¿Y qué va a hacer un Dios bueno contigo? Dios es bueno y eso es aterrador. Otros predicadores pueden decirte que Dios es bueno para que te sientas totalmente liberado de cualquier responsabilidad. Yo, dice Paul Washer, quiero decirte que Dios es bueno y deberías estar aterrorizado, porque tú no eres bueno. Tú eres un pecador. Hermanos, ya nadie quiere proclamar al mundo cómo es realmente el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y tampoco quieren proclamar con valentía cuán perdida y hundida en pecado está la humanidad sin Cristo, y llamar las cosas por como son. Dios es santo, nosotros pecadores estamos perdidos sin Él y expectantes de una condenación que nunca acabará. Debemos entender que Dios, en toda su bondad, su santidad, su pureza, su luz, su belleza y perfección, Dios es un fuego consumidor que no admite ninguna tiniebla, ningún pecado, impureza o inmoralidad. Y tú y yo hemos pecado. Tú te has descarriado, te has rebelado contra Dios, tú has abandonado la luz y la pureza y la santidad. Y debemos entender juntos esto: somos pecadores. Esa es nuestra condición como parte de la humanidad caída. Y Dios es bueno, es el único bueno. No hay nadie bueno sino solo Dios. Y solo Dios puede volverse un suficiente y perfecto refugio para aquellos que desean refugiarse de la ira de Dios. En otras palabras, solo Dios puede salvarte de Dios. Y ese es el mensaje de la salvación cristiana trinitaria, que Dios el Padre ha enviado a su Hijo en el poder del Espíritu Santo para salvarnos al derramar su ira sobre Cristo, Dios encarnado en una cruz. Y por lo tanto, un solo Dios ha sido el juez y el salvador, que juzgó al pecador, pero lo juzgó en sí mismo. Y al juzgarlo en sí mismo, encarnado, crucificado, derramando su ira sobre esa cruz, la ira que pertenecía a nosotros, ha sido nuestro perdonador y nuestro libertador y salvador. En nuestro pasaje de hoy vemos precisamente esta revelación del Dios majestuoso, poderoso, santo. Vemos cómo Israel acaba de recibir los 10 mandamientos y se da cuenta de que adorar al Dios vivo y verdadero, al Dios que es santo, 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 es un asunto peligroso y aterrador. ¿Escuchaste eso? Que se da cuenta Israel ante el monte Sinaí, después de escuchar los 10 mandamientos y seguir viendo esos truenos y rayos que se mencionan en el versículo 18, que adorar a este Dios es algo aterrador y peligroso. Y por cierto, muy diferente a la adoración que ellos conocían en Egipto.
adorando a ídolos muertos, egipcios por todos lados, adorando ídolos muertos. ¿Sabes que esa adoración es tranquila y segura? Pero ahora estamos en el desierto, fuera de Egipto, y nos encontramos adorando al Dios vivo, no muerto, al Dios verdadero, no al ídolo falso. Y es aterrador. ¿Así es adorar al Dios vivo? ¿Así es adorar al Dios verdadero? ¿Así es venir ante el Señor? De esta manera, en esta escena, en este pasaje, nosotros aprendemos de Israel la importancia de recuperar una perspectiva majestuosa, reverente y sublime de nuestro Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Y vamos a ir yendo por este pasaje y aprendiendo que hay tres escenas principales en él. Primero, lo que nos presenta el texto bíblico es la reacción de Israel, la reacción del pueblo. Luego vemos la respuesta de Moisés a la reacción del pueblo, a lo que ellos le dicen. Y en tercer lugar, vemos las instrucciones de Dios. Y al final, el cuarto punto que vamos a estar viendo hoy es simplemente las cosas que necesitamos recuperar en la adoración, sabiendo que el mensaje de hoy se titula Renovando el temor a Dios en la adoración. Así que vamos a comenzar con el primero, sabiendo esto. La meta, les quiero leer esto. La meta del mensaje de hoy es renovar nuestro temor a Dios en la adoración. Se ha perdido completamente el temor a Dios y la verdad, el respeto mutuo a cualquier tipo de autoridad o cualquier tipo de gente. Comenzamos con esta reacción del pueblo de Israel, versículos 18 al 19. Aquí encontramos que Israel, aunque hubiera perdido antes el respeto o la reverencia a Dios, ahora no podía ignorarla. Se estaba encontrando con él cara a cara, y dice así el texto: todo el pueblo percibía truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Hay tres cosas que pasan en este pasaje. Primero, vemos que el pueblo percibió la majestad y la supremacía de Dios. Eso es lo primero que vemos. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, dice el texto. Y te digo algo: si tú jamás has pensado en Dios como aterrador, sublime, majestuoso, infinito, alguien a quien debemos reverencia y temor, no has entendido la sublime majestad del Dios verdadero. Estamos en una cultura y en una época en la que muchas personas, sean cristianos o no cristianos, sean que van a la iglesia o no, hablan de un Diosito. Y mi Diosito me acompaña. Y muchas de esas personas incluso lo tienen en una tarjetita, ¿verdad? Y tienen su tarjetita del santo tal, o de la virgen tal, o del Espíritu Santo con la paloma, y aquí lo llevo para que me proteja porque voy a ir a cometer crímenes, asaltos, y bueno, aquí estoy para que la policía no me dañe cuando yo vaya. Yo tengo mi amuleto y Dios me acompaña. ¿Qué tipo de Dios es ese? Pero al mismo tiempo también encontramos que incluso en las iglesias que predican de la Biblia, muchas de ellas no ven a un Dios suficientemente grande y sublime como para tener autoridad sobre ellos. Y por ejemplo, hablan de todo el tema de si pueden haber pastoras o predicadoras, y decir, bueno, no sé, porque no queremos meternos en eso, y no dejan otra vez que la palabra de Dios gobierne.
con autoridad en las iglesias y están cometiendo exactamente el mismo error de tener un Diosito que no puede tener la autoridad de ser Dios y de decir: Dios hace lo que quiere. Él es Dios, no nosotros. No nosotros. Él reina. Nosotros somos pecadores. Ni siquiera merecemos estar ante Él. Debemos venir con gratitud y decir: Señor, gracias por salvarnos y ser nuestro Rey. Lidéranos. De hecho, si no percibes a Dios como todopoderoso y majestuoso y Rey y sublime, nunca vas a ver la importancia de la cruz y de lo que sucedió ahí con Jesús. Dios tenía un compromiso tan fuerte con su santidad y con su gloria y con su nombre y con su justicia, que les llevó a sacrificar a su propio Hijo, a Dios Hijo, encarnado en la cruz, porque no podía manchar su nombre, su gloria, su justicia, al aceptar pecadores sin condenar el pecado. Porque no hay nada impuro, nada inmoral, nada de tinieblas que pueda accesar a Dios, y por lo tanto se necesita un sacrificio perfecto, sublime del Hijo de Dios. Para terminar esta primera observación de cómo ellos, dice el texto, percibían los truenos, el relámpago, el sonido de la trompeta, el monte que humeaba, percibían la majestad y la supremacía de Dios. Yo quiero que pienses en esto. Si tú sales ahorita al parking y miras arriba y ves el sol y tratas de verlo directamente por un minuto, probablemente quedarás ciego. Los rayos del sol van a dañar tus ojos. Y si nosotros ni siquiera podemos mirar al sol directamente sin quemarnos, ¿qué nos hace pensar que podemos ver a Dios sin ser destruidos? ¿Qué nos hace pensar que un pecador tiene el derecho y la autoridad de presentarse ante Dios como diciendo: Él tiene que aceptarme porque Él es Dios, Él es amor, Él tiene que amarme? No entendemos ni un poquito la majestad y santidad de quién es Dios en sí mismo, en su pureza, en su luz, y cuán pecadores somos. Pero en segundo lugar, esto les llevó a reaccionar. Mira que el texto nos dice: cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Eso es lo segundo que vemos, que temblaron de miedo y se distanciaron. Ahora, hermanos, esto es algo que naturalmente hace el pecador ante la santidad de Dios. De hecho, esto nos recuerda, este temblar y alejarnos nos recuerda precisamente la reacción de Adán en el jardín del Edén después de pecar. Venía Dios y él con temor se escondió. La razón por la que huimos es porque estamos en pecado, porque somos malos y Dios es bueno. Y sabemos que nuestro pecado requiere juicio. Lo sentimos en los huesos. Y aún un ateo, aún una persona que quizá tú estás aquí y tú eres un ateo, quizá tú ni siquiera crees que Dios existe. Crees que este es un libro cualquiera y crees que esta es una religión de tontos. Pero aún el más comprometido ateo siente en sus huesos que su pecado, su maldad,
requiere condenación. Empiezan a tomar decisiones que se autoinfligen castigos, ya sea físicamente, ya sea por vía de drogas, ya sea por vía de decisiones en la vida, porque quieren abrazar el castigo que merecen sus pecados, aunque no lo entiendan. Porque el pecado requiere juicio. Y cuando viene Dios, cuando viene la luz, huimos. De hecho, no solo huimos. El pecador sin Cristo por naturaleza, al ver la luz de santidad de Dios, la repudia y la odia. El pecador comparte esto con los demonios: el amor a las tinieblas y el odio por la luz. Y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y acaso esto no es entendible? Si tú por alguna razón te sientes feo, te sientes repudiable, tu rostro quizá deformado, tu apariencia grotesca, escondido en las tinieblas, y ves que viene una gran inmensa luz que te va a exponer ante todos, tú huyes de ella. Y eso es lo que dice Jesús. Jesús, repudias la luz porque tus obras son malas. Y tú lo sabes. El problema realmente para ti y para cualquier pecador es que lamentablemente, por más que te quieras convencer de eso, no existe manera alguna de huir de la luz. No existe manera alguna de huir de Dios. Aunque no vengas más nunca a la iglesia, aunque nunca más leas la Biblia, aunque aborrezcas y blasfemes a Cristo, jamás podrás huir de Dios. El Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo: ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Entonces, en conclusión, ¿qué has de hacer para salvarte de la condenación que ciertamente vendrá sobre todo pecador y sobre ti? ¿A dónde huirás? ¿En qué lugar te refugiarás? La Biblia habla de que los reyes y gobernantes de la tierra en el día final van a clamar que los montes y las rocas caigan sobre ellos para ocultarlos de la ira del Cordero, porque cuando Cristo venga, vendrá a juzgar a las naciones. Pero ellos no escaparán. ¿Qué has de hacer entonces? ¿Qué has de hacer con tu culpa? ¿Qué has de hacer con tu pecado? ¿Qué has de hacer con tu condición? La única ruta de escape de la ira de Dios, de la condenación de Dios, de la luz que te va a consumir, la única ruta de escape es esta. Escucha bien. Huye de la justa ira de Dios y dirígete a la bondadosa misericordia de Dios. ¿Entendemos esto? Ya que no hay ninguna manera de escapar de Dios, porque Dios está en todos lados. Cuando estás huyendo de Dios en tu pecado, realmente no te estás alejando de Dios.
Dios está tan presente en tu perdición como lo estaba cuando estabas en obediencia. No puedes jamás huir, ni siquiera alejarte un poquito de Dios. ¿Qué es lo que estabas haciendo entonces en tu perdición? En descarriarte. Simplemente yendo de la bondad de Dios y moviéndote hacia la ira y juicio y condenación de Dios. Hermanos, yo sé que muchos han escuchado y pensado y quizás ni siquiera se han preguntado en qué es el infierno. Y piensan, bueno, el infierno es este lugar donde Satanás está ahí y reina. Y van ahí y pues ahí es donde Dios está ausente. Ese es el lugar donde Satanás está ahí y él te condena, él te va a hacer daño y es el infierno porque Dios no está ahí. Eso no es bíblico, eso no es cierto. Otra vez, Dios está en todos lados, Dios es omnipresente y simplemente el infierno es la condenación y la ira de Dios. De eso estamos hablando. Así que, repito, la única ruta de escape es esta: huir de la justa ira de Dios y dirigirte a la bondadosa misericordia de Dios que está en Cristo Jesús, abrazando a un Salvador que te ama. Y precisamente en el siguiente versículo vemos esta tercera observación en nuestro pasaje. Versículo 19. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Qué significa esto? Que ellos reconocen su inferioridad y pidieron a Moisés ser un mediador entre ellos y Dios. Es decir, el entender tu pecado, el entender la santidad de Dios, el entender la condenación, te lleva a clamar naturalmente por un mediador. Porque entiendes que no puedes huir de la justa ira de Dios hacia la misericordia y bondad de Dios sin que haya algo que los conecte, que te cambie. Un mediador. El mediador era requerido. Y Moisés se había vuelto su mediador, pero era imperfecto. Él era también pecador. Él también necesitaba un mediador que lo acercara a Dios. Y eso nos muestra que había una necesidad, incluso para Moisés, de un futuro mediador perfecto. De un futuro mediador perfecto. Ahora, veamos que en el Antiguo Testamento se entendía la necesidad de un perfecto mediador. Se entendía, no solamente el pueblo de Israel o en algunos pasajes, pero incluso, por ejemplo, Job. Cuando tú lees Job, uno de los pasajes que a mí siempre me llamaba la atención es Job capítulo 9, versículo 30 al 35. Dice, esto es una versión más explicada porque Job es un poco difícil de leer, una de esas nueva versión viviente o esto. Dice así, Job 9:30. Aunque me lavara con el agua más pura y enjugara mis manos con lejía para dejarlas sin mancha, aún así me hundirías en el albañal y el lodo, y hasta mi ropa sería menos inmunda de lo que tú me consideras a mí. Y sigue, y no puedo defenderme, pues Dios no es simple hombre como yo. Si lo fuera, podríamos discutir esto imparcialmente, pero no hay árbitro entre nosotros, no hay componedor, no hay mediador que nos concilie. No hay quien aleje de mí la vara divina para que yo no me asuste de su terror. Entonces, si hubiera alguien que hiciera eso y quitara la ira de Dios y fuera un perfecto mediador, entonces podría hablarle sin temor a Dios y decirle que yo no me considero culpable. El perfecto mediador que Job necesitaba, el perfecto mediador que Israel necesitaba, más allá de Moisés, el perfecto mediador que Moisés necesitaba,
llegó con el nacimiento de Dios encarnado, Jesucristo. Y dice así el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Colosenses 2, del 9 al 10 también dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Por qué hablo de este pasaje? Porque Jesucristo es un perfecto mediador. Es precisamente porque Él es perfecto hombre y perfecto Dios, y en Él reside la plenitud de Dios. Vamos entonces a, terminando este punto, la reacción del pueblo, explorando todas las riquezas que vemos acá del Evangelio. Vamos al segundo punto. Dijimos que en el texto tenemos la reacción de Israel, del pueblo, la respuesta de Moisés y por último las instrucciones del Señor. Vamos a la respuesta de Moisés. Dice así el versículo 20: Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Moisés lo que hace es hablar con el pueblo e interpretar para ellos lo que está sucediendo. Los rayos, el fuego, el trueno, la trompeta y el temor que ellos sienten, y les está diciendo: no tengan miedo. Dios no está queriendo ahuyentarlos y decirle: váyanse de aquí. Moisés interpreta estos sucesos y después obra como un mediador. Mira lo primero que dice: no teman, porque es una prueba. Eso es algo raro, ¿no? Dice: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, dice el texto. ¿Qué significa eso? Muchos traductores y comentaristas han debatido esto, y lo mejor que se ha podido decir sobre el texto hebreo acá es que lo que está diciendo es que Dios ha venido para que ustedes experimenten su presencia. No es el sentido de ponerlos a prueba en el sentido de ver cómo reaccionan o algo. No. Era básicamente, según algunos comentaristas, era que Dios se había acercado. Moisés dice: no teman por todo lo que está pasando, no tengan miedo, pavor, terror, no se alejen, porque lo que Dios está queriendo venir a hacer es darle una probada de quién es Él. Dios ha venido a que ustedes puedan conocerle, puedan experimentar un poco de su majestad, de su supremacía, de su gloria. Dios ha hecho esto para que experimenten su vida, su majestad, su supremacía. Y si recuerdan lo que les dije, esto se contrasta a Egipto. Los dioses egipcios son falsos, son dioses muertos, y ahora Dios viene y les da una probada de que yo estoy vivo. Yo soy el Dios vivo y verdadero, infinitamente vivo. La experiencia de adorar a Dios era distinta que adorar a dioses egipcios. Dios quiere que le conozcan tal y como Él es, y Él no quiere esconder su majestad aterradora. Ahora, Moisés continúa su mensaje y les dice: no teman, porque Dios desea que teman. ¿Escucharon eso? No teman, porque Dios desea que teman. Miren lo que dice el texto: no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes. Y esa es la misma palabra en hebreo. Y para que no pequen, termina diciendo. Esto parece contradictorio, pero no lo es, porque debemos entender que en toda la Biblia siempre se habla de
diferentes temores. Si ustedes leen la Biblia, van a encontrar que el mensaje de Dios siempre a su pueblo es: no tengan miedo, no teman, no teman, confíen, yo estoy contigo, no temas. ¿Sí o no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de vivir en el temor del Señor, de avivar el temor del Señor, de mantener el temor del Señor. No es extraño esto para el lenguaje bíblico. Debemos entender que hay distintos tipos de temor. Aquí hay dos tipos de temor. A uno le podemos llamar miedo, en español, ¿verdad? Y a otros, al segundo le podemos llamar santa reverencia. Pero la verdad se queda corto. No hay una palabra para expresar la profundidad espiritual de lo que significa el temor a Dios. Debería como expandirse, no se puede decir en una palabra, y por eso se usa la misma, temor. Pero lo que significa es esto. Voy a tratar de dar algunas definiciones. El temor a Dios es el reconocimiento de que somos indignos de estar ante su majestuosa presencia, y sin embargo lo deseamos con todo el corazón. El temor a Dios no solo enaltece a Dios por sí mismo y nos hace ver pequeños, infinitamente alto, y nos hace ver tan pequeños, pero también está conectado con cuán deseable es este Dios. Porque Dios no solamente es grande, es glorioso, es importante, es valioso, es un tesoro. Y eso tiene que ver con el temor a Dios, porque aquel que teme a Dios es aquel que valora y atesora a Dios. Y porque atesora a Dios, atesora también el hecho de que Dios es digno de ser temido. Él es peligroso. David Brainerd dijo: aunque tenga 1000 vidas, daría todas ellas por ver a Cristo y vivir en su presencia, aunque sea un momento. Así desea el pecador a Dios, pero sabe que no puede estar con Dios por sí mismo. Y por eso el Evangelio es una buena noticia tan grande, porque a través de la cruz y resurrección de Cristo tenemos ahora acceso al Padre y podemos venir al Dios que tanto deseamos. Pero les acabo de decir al principio que odiamos a Dios por naturaleza. Por lo tanto, el temor a Dios, el deseo de Dios, el amor y valor hacia Dios es un milagro en el corazón. Si tú estás aquí hoy en día y tú no deseas a Dios, y tú no amas a Dios, y tú no valoras a Dios, eso es lo que yo espero de un ser humano naturalmente caído. Y necesitas que Dios se compadezca de ti y haga un milagro en tu corazón y te dé temor a Dios, te dé un amor por Él, un deseo por Él. Y si empiezas a desearlo en vez de odiarlo, y empiezas a buscar querer acercarte en vez de distanciarte, entonces sabrás que estás experimentando un milagro espiritual en tu corazón. Entonces, el temor a Dios no debe ser un miedo que nos ahuyenta y nos aleja, sino un temor profundo de honor, de amor, de atesorar, que nos santifica y nos lleva a vivir cuidadosamente, acercándonos con santidad y de manera apropiada a Dios. Y termina el pasaje con Moisés. Ya no habla, sino simplemente actúa, hace. Moisés va. Versículo 21. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Moisés estaba siendo el representante de Dios. Eso es un mediador, ¿verdad? Y cuando Moisés está acercándose a la densa nube, es como si el pueblo estuviera acercándose a la densa nube. Eso es lo que significa ser un representante. Y tener comunión y esta conexión entre el pueblo y Dios.
Eso apunta, por cierto, a lo que es Jesucristo como perfecto mediador. De esta manera Moisés ejerció aquí en este versículo su rol como mediador. Dios se lo había dado desde el principio. Y otra vez es un rol simbólico, porque Él es un indigno pecador. Él no tiene igual ningún tipo de acceso que no tenga el pueblo. Él está siendo invitado por Dios como invitó al pueblo, pero siempre con un simbolismo que apunta hacia el futuro, hacia el perfecto mediador. Y con eso terminamos al tercer punto que nos lleva al pasaje, a terminar el pasaje. Y es que Dios responde, o Dios habla. Las instrucciones del Señor, versículos 22 al 26 dice: entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. No harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro. No se lo harán. Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedra labrada, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra. Dios entonces instruye acá a su pueblo, le dice a Moisés que instruye al pueblo de cómo ese temor santo que se experimentó ahí, que se reveló ahí, debe ser puesto en práctica específica en la adoración del pueblo. Él comienza hablando de que deben comprender que Él ha hablado. Yo he hablado, dice. Ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, versículo 22. La importancia ahí de la palabra de Dios como central. Luego habla de cómo ha confrontado la idolatría y que recuerden y enfaticen no adorar a Dios mediante imágenes o ídolos. Y después busca enfatizar la simpleza en la adoración. Dice, lo que quiero con los altares que me hagan es que hagan un montón de tierra, que no lo hagan muy elaborado. Y esos altares, decía un escritor, que probablemente se refería a momentos de sacrificios que no tenían que ver con, por ejemplo, el futuro sacrificio en el templo, en el altar, que tenía que ser solo en Jerusalén. Eso sería el futuro. Pero habían de repente momentos en distintos lugares donde se hacían sacrificios y dice, no hagan algo elaborado, porque el del futuro sería muy elaborado. Pero en esto solo mantengan la práctica de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de adorar en esa sencillez y simpleza en tierra. También se enfatiza el sacrificio. Sacrifiquen holocaustos, sacrificios de paz, ovejas y bueyes. La centralidad del sacrificio está ahí desde el principio en la adoración. También reafirma ese cuidado. Dice, yo te bendeciré, dice Dios. Y por último, le dice que no hagan altares altos para subir por escaleras, porque descubrirían su desnudez o sus piernas. Y quería mantener modestia y pureza y estar cubiertos. Ahora, esto, hermanos, se puede resumir en 5 puntos que nosotros podemos tener en cuenta, y si tú quieres anotarlos está bien. No voy a desarrollar estos 5 puntos, pero te los puedo mencionar. Puntos que podemos tomar para nuestro contexto. Primero, la importancia en la adoración a Dios, la importancia del temor a Dios. El temor a Dios. Que nosotros venimos ante Él reconociendo su majestad, su santidad. Segundo, la confrontación de ídolos o arrepentimiento. Arrepentimiento. Venir ante Dios con temor a Dios, venir ante Dios con arrepentimiento. Tercero, venir con fe nutrida por las escrituras. Esto se contrasta con los ídolos. Venir con imágenes, todas estas cosas que Dios repudia, rechaza las imágenes. Dice,
vengan con la palabra, con fe nutrida por las Escrituras. Cuarto, la importancia del sacrificio en la adoración. Que la adoración es cristocéntrica, está enfocada en la cruz. Porque sin el sacrificio, los pecadores no pueden venir a Dios. ¿Entendemos eso? Y por eso compartimos el Evangelio todos los domingos aquí. Y que nuestras canciones hablen de la cruz y hablen del sacrificio del Señor y del Evangelio, porque debemos entender que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y venimos ante Él incluso cada domingo, y por la eternidad vendremos al Padre mediante el mediador Cristo Jesús, que es el perfecto Cordero que fue inmolado, del que se habla en Apocalipsis. Entendemos que el sacrificio siempre y por siempre y para siempre será central en nuestra adoración. Y por último, pureza. Pureza. Dios enfatiza esta pureza en el último versículo. La modestia, el huir de la inmoralidad sexual. Vamos a terminar entonces, habiendo ya simplemente mencionado esto, vamos a terminar con este último punto, que es simplemente una aplicación, es un desafío. Lo que debemos recuperar en la adoración. Y de estas 5 cosas, yo voy a enfatizar solo la primera, que es el temor a Dios. Lo que nosotros debemos recuperar en la adoración. Todas las demás también. Debemos recuperar la pureza, la importancia del sacrificio, las escrituras. Digo, como el pueblo cristiano en todo el mundo. Todas esas instrucciones nos enseñan a adorar a Dios de una manera que le agrada a Él. Y debemos primero pensar en lo que debemos recuperar en la adoración congregacional. Aquí, los domingos. Y por último, lo que debemos recuperar en la adoración personal o individual. Primero, piensa en el orden del culto dominical. Estas características que Dios nos ha revelado en este pasaje deben ser recuperadas en las iglesias cristianas en el culto de adoración. Cuando se reúne el pueblo de Dios en el nombre de Dios para la gloria de Dios, es un momento santo. Muy pocas personas han entendido que este momento que estamos teniendo ahorita no es igual que en 2 horas cuando estés conviviendo con tus hermanos, tus amigos, tus miembros de la iglesia en un restaurante. Es completamente diferente en calidad. Para Dios esto es un momento santo y sagrado. El apóstol Pablo escribe a Timoteo diciéndole: te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. O sea que hay formas específicas que Timoteo debe conducirse y debe liderar a la iglesia a conducirse cuando son la casa de Dios, es decir, cuando están reunidos en el nombre del Señor, en el día del Señor, para la gloria de Dios, como iglesia. Y el tener esta categoría en mente es importante. Mencioné más temprano lo de las pastoras o predicadoras. Eso es importante incluso para entender el debate sobre eso. Nosotros no estamos para nada diciendo que las hermanas no tienen que estudiar, que enseñar, que compartir lo que están aprendiendo. Estamos diciendo que otra vez Pablo está escribiéndole cómo debe comportarse en la casa de Dios. Y cuando se reúne la iglesia, hay ciertas cosas que Dios está estableciendo, así como en el Antiguo Testamento, que Él desea que se hagan de cierta manera. Y es en ese momento que hay ese orden donde Dios ordena su casa. Si nosotros conversamos en el restaurante y una hermana está hablando de algo muy bueno que aprendió leyendo la Biblia, y estamos conversando y siendo edificados con eso, eso no es pecado, eso no es lo que estamos hablando. Estas categorías deben entenderse diferentes. La vida cotidiana y la iglesia reunida son completamente diferentes. Entonces, primero el cristianismo debe entender eso hoy en día, pero también debemos entender que el orden de cómo se lleva un culto de adoración debe también pensarse. No que quiere decir que todas las iglesias tienen que ser con el mismo orden, pero por lo menos debe reflexionar un patrón bíblico. Por eso nosotros en nuestra iglesia acá
hemos cambiado a través de los años para tener el orden que tenemos ahora, y es muy intencional. Todos los domingos, aunque usted no se dé cuenta, nosotros tenemos una intencionalidad con cada canción que cantamos, con cada etapa de nuestro culto. La primera canción que cantamos es una canción de convocación. Ven, es hora de adorarle. El pueblo está viniendo a congregarse ante el Señor. Y ante eso venimos y leemos las Escrituras. Y en ese primer momento, la siguiente canción, ¿de qué se habla? De quién es Dios. Sea santo, 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 sea Dios es grande, tu fidelidad, ¿quién es Dios? Para tener en mente otra vez lo primero que dijimos, el temor a Dios. ¿Quién es nuestro Señor majestuoso? Después de esa canción, venimos en arrepentimiento. Es lo segundo que les dije, confrontación de nuestros ídolos, arrepentimiento. Del temor a Dios al arrepentimiento. Y por supuesto, la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el sacrificio es central para poder venir en reconciliación con Dios. Y se proclama el Evangelio y se canta el Evangelio. Después de esto, oramos como iglesia. ¿Por qué oramos? Porque sabiendo que hemos sido reconciliados por el sacrificio de Cristo en la cruz, venimos con confianza ante el trono de gracia como el pueblo de Dios, teniendo comunión con Dios en oración, siendo purificados por la sangre de Cristo y viniendo en alabanza al Señor, queriendo escuchar la palabra de Dios para vivir nuestra vida diaria como el pueblo de Dios bajo la palabra de Dios, porque hemos sido limpiados, reconciliados, estando en comunión con Él, y ahora vivimos para Él. Y la palabra que estamos escuchando en este momento es: Señor, ayúdanos a vivir como tu pueblo en esta vida, en este día, en esta semana, como iglesia, como familias, como personas. Y por eso se predica la palabra de Dios. Y por último hablaba de la pureza y la importancia de la santidad. Y terminamos siempre con esta bendición de las Escrituras, para continuar una semana más y salir como iglesia hacia el mundo a vivir para el Señor, para la gloria de Dios. Entendemos que ese es el orden que tenemos todos los domingos. Y es un orden muy bien pensado, históricamente estudiado, estudiado con las Escrituras y viendo principios muy importantes ahí. Y por eso quería mencionarlo hoy, explicarlo hoy. ¿Por qué? Porque lo que debemos recuperar en la adoración, nosotros como iglesia queremos ser una iglesia bíblica. Y por eso hacemos lo que hacemos, porque queremos ser una iglesia que ha recuperado el temor de Dios en la adoración, que ya ha recuperado la centralidad de la cruz, que ya ha recuperado la centralidad del arrepentimiento, de la pureza, del sacrificio de Cristo y de la vida en comunidad y la oración y la predicación de la palabra. En fin. Debemos entonces recuperar un culto de adoración que está completamente centrado en Dios y no en agradar al hombre. Lo primero que debemos ver cada día o recuperar en nuestra época es que Dios es peligroso. Y debemos recobrar el sentido de que adoramos a un Dios vivo. Como les dije, tener esta sensación de que no es lo mismo aquellas otras religiones que adoran dioses muertos que nosotros que venimos a adorar al Dios vivo. Porque tienen consecuencias reales las cosas que hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice: tomen la cena del Señor adecuadamente. ¿Por qué? Porque algunos han muerto. Habían consecuencias reales, espirituales, de Dios, de cómo se estaba adorando en el culto. O sea que venimos a hacer algo que es peligroso. Pero si venimos a hacer algo que es peligroso, ¿por qué lo hacemos? Vamos a alejarnos. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Pero el verdadero temor de Dios, dice, es peligroso, pero deseo a Dios. Y a pesar de ese peligro, no puedo vivir sin el Dios que atesoro
y por lo tanto vengo y me acerco mediante Cristo. Abrazar ese peligro, el sentido de que Dios está vivo, de que hay que tener cuidado con Él y de que le deseamos, es recuperar el temor a Dios. Debemos entender lo que C.S. Lewis escribió en su libro de las Crónicas de Narnia sobre el Aslan, el león que representa a Jesús en su historia. Y hay este diálogo donde Susana le dice al castor, le dice: ¿quién es Aslan? Aslan, ¿cómo es que usted no lo sabe? Él es el rey, dice el castor. Es el señor de todo el bosque, pero no viene muy a menudo. Jamás en mi tiempo, ni en el tiempo de mi padre. Sin embargo, corre la voz de que ha vuelto. Está en Narnia en este momento. Entenderán todo cuando lo vean, concluyó el castor. Lucía le preguntó: ¿es un hombre? Aslan, un hombre, exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador de más allá del mar. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león, el gran león. Oh, exclamó Susana. Pensé que era un hombre. ¿Y él, se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer un león. Así será, cariño, dijo la señora Castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces, es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso?, dijo el castor. ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligroso? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Es el rey, les aseguro. Debemos adorar a un Dios que es peligroso, pero es bueno, y es tan bueno, y ha sido tan bueno para con nosotros, que lo ha dado todo por nosotros en la cruz. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Él fue el que vino por Israel, no Israel a Dios. Dios vino a rescatarnos. Dios se acercó. Dios nos invitó a ser su pueblo. Dios nos vino a rescatar y nos salvó y nos compró y nos limpió. ¿Cómo no vamos a temer a nuestro Señor y amarle? Esto incluye la manera en que nos comportamos con nuestra familia, la forma en que nos dirigimos en el culto de adoración. Esto incluye el salirnos del culto para socializar durante la predicación o no prestar atención. Esto incluye el compromiso de congregarse sin falta y de tomar en serio el compromiso que en el que Dios mismo nos ha traído para decir que nos congreguemos cada semana en el día del Señor. Eso incluye la manera de guiar a nuestros hijos en el culto de adoración, que no para jugar, sino para enseñarles a adorar, a temer a Dios, a meditar en el Dios vivo y verdadero y a nutrirse en la palabra y en el evangelio de Cristo. Y si tú no le enseñas en este contexto a temer al Señor, ¿en qué otro contexto va a aprenderlo? ¿En la escuela? ¿En el parque? ¿En qué otro contexto va a aprender a temer al Señor y a adorarle con reverencia? Y esto me lleva al final, y es que debemos recuperar el temor a Dios en nuestra adoración personal. Nosotros, hermanos, hemos muchas veces olvidado a Dios. ¿Cómo es tu vida de oración? Y con eso termino. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo van los devocionales familiares?
¿Cuán cercana está tu relación con Dios cada día? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu alma? No nos engañemos, hermanos. La vida en la carne produce frutos de la carne. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:3. Porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? ¿Cómo están tus relaciones? Tus conflictos. La razón por las divisiones, por el pecado, por los descontentos, por las murmuraciones, todas son forma de abandono a Dios. Nos hemos descarriado y por lo tanto el día de hoy tienes que tomar una decisión, y la decisión está frente a ti, de abrazar a Dios con toda tu alma y toda tu vida y entregarte a Él. Y estoy hablando de los miembros de esta iglesia. ¿Continuaremos en la carne o nos arrepentiremos y nos comprometeremos el día de hoy a renovar un compromiso con buscar a Dios con todo nuestro corazón? A pedir más de Cristo en nuestro corazón. Y a modo de invitación les digo las palabras de Josué: si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios dice esto: ustedes me invocarán, Jeremías 29, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, me dejaré encontrar, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Comprométete, hermano, hermana, joven, niño, comprométense a buscar a Dios cada día, a leer la Biblia, y no solo a leerla, sino a meditar en ella, a memorizarla, a estar en la palabra, a orar, a rogar más de Cristo en tu vida. Hermanos, les ruego por el bien de su alma, por el bien de su familia, por el bien de esta iglesia, que no te vayas a tu casa el día de hoy sin hacer un firme compromiso de hacer un cambio, algo que te acerque más a buscar más de Dios en tu vida y a tomar más en serio lo que es vivir para Él hoy. Ya sea la hora donde vas a empezar a leer la Biblia, donde vas a orar, que Dios te guíe a hacer un cambio y que juntos nos acerquemos al Señor con paciencia, sí, cada día un poco más, sí, pero anhelándole y buscándole. Y yo me comprometo, voy a estar buscando escribirles a todos los miembros de la iglesia, por lo menos los miembros de la iglesia, durante la semana, animándoles. Vamos a recordar buscar al Señor juntos. Porque así como tú necesitas al Señor, así yo necesito al Señor. Así como tú batallas, así yo batallo. Y vamos juntos en pos del Señor. Y le conoceremos. Y Él se dejará encontrar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Porque tú eres el Dios vivo y verdadero. Porque tú nos pastoreas y nos ministras, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro pastor, nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti juntos, como una familia que te desea, que te busca y que te encuentra. Y úsanos, Señor, para glorificar tu nombre de la manera que tú desees, dando el fruto que tú proveas en esta iglesia, para esta ciudad, para este país, para este mundo, juntos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.